comencemos. La filosofía jónica floreció en las colonias griegas de la costa turca en el siglo VI a.C. Sus principales representantes son Tales, Anaximandro, Anaxímenes y Heráclito de Éfeso. Su rasgo más común es su visión naturalista materialista de la realidad. Matemáticos, ingenieros, astrónomos, su método de investigación es fiel a los sentidos, a la comprobación experimental, de manera que tiene un carácter empírico. El objetivo principal de la investigación de los filósofos jonios era el arjé, la naturaleza o physis. Por eso a los filósofos jonios se les denomina físicos. El arjé es el principio o esencia última de todas las cosas. Naturaleza y physis son sinónimos de arjé. Las principales características del arjé son la naturaleza como totalidad, el conjunto de los seres que pueblan el universo y no son obra del hombre. La totalidad de los seres está sometida a una ley que rige el aparecer y desaparecer de las cosas. Esa ley, logos, razón, es el fundamento del orden en el universo, y en el caso de los físicos jonios es un elemento material, por ejemplo, el fuego en Heráclito o el agua en Tales de Mileto. En segunda característica hablamos de la physis, del primer principio. El término physis viene del griego en infinitivo phiei, que significa nacer, crecer, desarrollarse, salir hacia afuera, es decir, indicar una fuerza interna que impulsa a crecer y desarrollarse. Los físicos o filósofos jonios buscan esa fuerza que tiene la naturaleza de las cosas y del universo que las hace nacer, desarrollarse y morir. También es importante mencionar el principio temporal, la realidad situada en el principio de los tiempos a partir de la cual se generó todo lo existente. Y la naturaleza como esencia constitutivo último de lo real, lo que permanece por debajo de las apariencias y determina el ser propio de cada ente, sus características y sus procesos. Por ejemplo, si los principios son los 4 elementos, como diría Empédocles, el ser de un objeto estará determinado por la proporción de estos elementos en su composición. Así, el objeto A será distinto del objeto B si en A predomina el fuego y en B la tierra. En la búsqueda del arjé, los primeros filósofos aplicaron la razón y dejaron de lado la actitud mítica. Y lo que razonablemente salta a la vista en primer lugar es que la realidad, el ser, no puede proceder de la nada, el no ser. Debe existir, por tanto, el primer principio de todos los seres, que es aquello de donde proceden al llegar a ser y a lo que vuelven cuando al fin se corrompen. La aparición de la moneda debió inspirar a los físicos jonios, pues su primer principio es análogo a la misma. Esto es, se buscaba un elemento por el que se pudieran cambiarse todos los demás, que fuera el orden, la medida de todas las cosas. Creyeron que este elemento era uno y material. Por ello, los filósofos de la escuela de Mileto son considerados monistas, es decir, creyeron que el arjé consistía en un solo elemento. Hablemos ahora de los autores más importantes de esta escuela jónica. Estos son Tales de Mileto, Anaximandro de Mileto, Anaxímenes de Mileto y Heráclito de Éfeso. El primer autor del que vamos a hablar es Tales de Mileto, que es considerado uno de los 7 sabios. Fue un hombre de negocio, matemático, astrónomo, ingeniero y predijo un eclipse de sol. Tales afirmaba que el primer principio es el agua. Las razones materiales que pudieron llevar a Tales a pensar que el arjé es el agua son las siguientes. Todo lo que está vivo en la naturaleza también está húmedo, por ejemplo, las plantas, los alimentos o la sangre. Tales se había formado en Egipto y Mesopotamia, donde el desbordamiento de los ríos era la fuente de la vida en la región. La Tierra está en reposo porque se apoya en agua. Esa era su tercera razón para creer que el arjé era el agua. Tales explicó el modo en que todas las cosas surgen a partir del agua mediante procesos físicos, y no mediante la intervención de los dioses. Dijo Tales que todo surge a partir de la evaporación o de la condensación del agua. Así, la Tierra es agua fuertemente condensada, mientras que el aire surge de la evaporación del agua. Por último, cabe mencionar una frase enigmática de Tales que dice que todo está lleno de dioses. Para explicar esta afirmación de Tales, hemos de admitir que el movimiento es la característica esencial de lo que está vivo, y lo que está vivo tiene alma, y lo que tiene alma es de algún modo divino. Pero Tales observa que existen fenómenos en la naturaleza como el magnetismo o la electricidad en los que los materiales inanimados aparecen dotados de movimiento. Por ello, dice Tales que todo está lleno de alma, todo está lleno de dioses. Hablemos ahora de Anaximandro de Mileto.
Fue discípulo de Tales y el primero en dibujar un mapa geográfico. Inventó el gnomón o reloj solar. Según Anaximandro, el arjé es el apeirón, lo indefinido, lo indeterminado. Anaximandro sostuvo que era imposible que uno de los 4 elementos, agua, aire, tierra o fuego, fuese el primer principio del universo, porque en este caso la supremacía de este elemento habría determinado la desaparición de los demás. Nuestra experiencia nos dice que todo lo determinado, como el frío, calor, la vida, termina por perecer, por acabarse. El origen de todo, por tanto, no puede ser algo determinado, sino indeterminado. El apeirón es inmortal e indestructible. Según Anaximandro, todo vuelve al apeirón, según un ritmo cósmico, una necesidad. Surgen sustancias opuestas entre sí. Cuando una prevalece sobre la otra, se produce una injusticia, una culpa que necesita de una pena o una expiación para ser corregida. Y esta sucesión de injusticias y castigos se sucede rítmicamente por toda la eternidad. Por ejemplo, en la alternancia de las estaciones, el calor y la sequedad del verano son necesariamente sustituidas por el frío y la humedad del invierno un año tras otro. Anaximandro explica la formación del cosmos o cosmogonía sin recurrir a representaciones míticas. En el apeirón se separan por un proceso de rotación lo frío y lo caliente. Lo frío, húmedo, ocupa el centro. En torno suyo gira una masa de fuego. El calor hace que se evapore una parte del agua. Surge la tierra seca y se forma una cortina de vapor, el cielo, por cuyos orificios se vislumbra el fuego exterior, las estrellas. Anaximandro es además el primer teórico de la evolución. Según el filósofo, los primeros animales surgieron del agua o del limo calentado por el sol. Del agua pasaron a la tierra, los hombres descienden de los peces, quizás los primeros hombres se criaron en el interior de algún tipo determinado de pez. Cuando ya tenían edad para valerse por sí mismos, fueron luego arrojados a la tierra. También es interesante la opinión cosmológica de Anaximandro acerca de la posición de la Tierra en el universo. Según este autor, la Tierra es una gran columna cilíndrica, baja y ancha, una especie de tarta, suspendida en el aire en el centro del universo. No se cae por ningún lado porque al encontrarse exactamente en el centro no tendría ningún motivo para elegir una dirección u otra. Hablemos pues de Anaxímenes de Mileto. Fue discípulo de Anaximandro y mantiene que el arjé es el aire. Anaxímenes aporta además 2 procesos mecánicos mediante los que explica cómo todo procede del aire, la rarefacción y la condensación. Para Anaxímenes existe una semejanza entre el aire cósmico, el arjé, que es el origen de todos los seres, y el alma aliento, que anima a los seres vivos. El aire, por tanto, es el principio de lo vivo y de lo que